Mi grupo está integrado por Karen Calle, Steven Chillogay, Tania Quinde, Alejandra Rosales, Melanie Samaniego y Camila Sigüenza, y les vamos a presentar las características de otras culturas dentro de Asia. Babilonia. El monarca más destacado de esta era fue el rey Hammurabi, quien después de varias batallas con pueblos vecinos logró obtener el dominio sobre la zona baja de Mesopotamia. Su gobernación abarcó desde 1792 hasta 1750 a.C. La actividad económica fundamental que desarrollaron los babilonios fue la agricultura, al igual que las comunidades vecinas supieron aprovechar las corrientes de agua que lo rodeaban para crear un sistema que permitiera regar los cultivos. Además, los babilonios se valieron de las crianzas del ganado y animales de carga para llevar a cabo la ganadería, por lo que criaban bueyes y cerdos. La religión babilónica era politeísta, creían en dioses mayores y menores a quienes le construían grandes templos, los mayores como Marduk, dios del Júpiter y de Babilonia. Los dioses eran seres terribles y negativos, que solo podían ser bondadosos y benévolos con pueblos a quienes adoptaban. Los dioses malvados eran representados con cabezas o formas de animal, mientras que los dioses bondadosos o protectores se les representaba con figuras humanas. Los acadios fueron los habitantes del vasto imperio fundado por Sargón, con capital en la ciudad de Akkad. Este pueblo se caracterizó por ser de los primeros en haber fundado un estado que se corresponde con la idea de imperio como régimen que somete cultural, religiosa y económicamente a otros pueblos. En lo político, los reyes de Akkad crearon un estado centralizado, respetando los particularismos sumerios. Colocaron gobernadores en cada ciudad, imponiendo una política común. El ejército era numeroso y bien organizado, con unos efectivos militares desmesurados para la época. La escritura de esta lengua siguió un modelo desarrollado en el área de Ebla, en la actual Siria. Se adaptaba la escritura cuneiforme a la lengua semita. Este modelo de escritura fue el más utilizado en la administración del Imperio acadio, si bien se mantienen numerosos documentos e inscripciones bilingües, escritas tanto en acadio como en sumerio. Persia fue fundado por el rey Ciro II en 550 a.C. Persia fue uno de los imperios más extensos y destacados de la historia mundial. Su territorio estaba dividido en satrapías que estaban conectadas entre sí por medio de puentes y caminos. Se destacó en el comercio y en el desarrollo de rutas comerciales que permitieron conectar todos los territorios del imperio. Su cultura tomó rasgos y tradiciones propias de los territorios conquistados y se caracterizó por el desarrollo de la arquitectura y el arte. También se destacaron en la construcción de palacios. Mesopotamia. Los primeros pobladores de estas tierras elaboraron el sistema de riego, lo que les ayudó para que la agricultura se desarrollara. En este territorio, diferentes culturas crearon una gran civilización. Estos fueron los sumerios. Construyeron varias ciudades al sur de Mesopotamia. Se hicieron cada vez más grandes y poderosas. Fue así como se crearon las ciudades de estado, las cuales eran ciudades independientes unas de las otras. Cada una de ellas tenía su propio gobierno. La organización política se estableció por la monarquía. El rey era la figura política más importante. Guiaba al ejército, creaba leyes y organizaba obras públicas. Los reyes también eran ayudados por el ejército, los funcionarios de gobierno y los sacerdotes. La economía se basó de la agricultura, ya que cultivaban trigo, cebada y olivos. También se desarrolló la industria y el comercio. En la industria se vio la alfarería, las telas de lana y el metal, y en el comercio se desarrolló el trueque y la invención de la rueda. Se dieron también guerras, saqueos e incendios, lo cual provocó el surgimiento de varios imperios. El legado de esta civilización fue la invención de la escritura cuneiforme, el sistema de riego,
la invención de la rueda, el molino de viento y el código de Hammurabi. Los sumerios eran amantes de la agricultura y la vida organizada. Levantaron chozas de paja y barro, sembraron la tierra y domesticaron animales y organizaron socialmente las primeras comunidades. Los sumerios crearon las primeras ciudades del mundo. Eran grandes ciudades amuralladas y en el centro levantaban el templo, dedicado al dios propio de la ciudad. Junto al templo edificaban una torre alta llamada Zigurat y en torno a estos se edificaban las casas. Cada ciudad tenía su propia organización y era independiente. Crearon así el modelo de la ciudad-estado. Eran ciudades autónomas y cada una tenía su propio dios, sus leyes y sus costumbres propias. El templo era el centro religioso del pueblo, lugar de culto, pero además era la sede del gobierno, de la justicia y de la ciencia. A la vez era el centro de la economía y del comercio de la ciudad. El templo también era el banco y hacían operaciones de depósito y de préstamo. Civilización japonesa, o también llamada cultura de Japón, ha sido muy influenciada por la civilización china, aunque su proceso histórico comenzó con las civilizaciones del continente asiático. Se estima que en el año 57 después de Cristo, los mensajeros japoneses viajaron a China y desde allí y por varios siglos siguientes, los japoneses fueron adaptando varias características de los chinos. Aún así, Japón vivió un tiempo de aislamiento del resto del mundo denominado Sakoku, que se trató de una política en la que nadie podría entrar o salir del país, sea nacional o extranjero. Además de eso, la religión influyó mucho en la civilización y la cultura, ya que el arte en sus diferentes expresiones y la arquitectura también son expresiones muy importantes de esta civilización. En las características de esta cultura podemos encontrar lo que son los samuráis, que son los más representativos que actualmente se conoce de lo emblemático de la cultura japonesa. Ellos, bajo un código de honor llamado Bachido, son los guerreros encargados y contratados para proteger a los campesinos. El código de honor de los samuráis, que traduce a camino del guerrero, era muy estricto. Con este código demostraban obediencia y lealtad extrema. El honor era tan importante que lo sobreponían incluso a su vida. En lo que es la vestimenta, el kimono es tal vez la representación principal de la vestimenta de la civilización japonesa, ya que se trata de un vestido que usan tanto hombres como mujeres. Este vestido es largo y se ata por la cintura con un cinturón de tela llamado obi. En cuanto es a la religión, el sincretismo es la mejor forma de describir la civilización japonesa. Además de eso, el Shinto es la religión nativa de Japón, pues era la religión presente antes de la llegada del budismo. Se trata de una religión politeísta que se basa en 4 principios o afirmaciones que son el amor a la naturaleza, la tradición y familia, purificación y celebración de festividades